Ya Jorge ha comentado pues el tendón cuadricipital, el receso suprapatelar, y he dividido la rodilla, pues bueno, como hacemos habitualmente, en 4 compartimentos: anterior, medial, lateral y posterior. A nivel del anterior también ha comentado ya la tróclea, la pasaremos un poco por encima y vamos a empezar con el tendón rotuliano. Como sabéis, colocaremos al paciente en decúbito supino, la rodilla flexionada a 30 grados, y siempre que podamos vamos a hacer una exploración dinámica en longitudinal y en transversal. Como sabéis, el ligamento rotuliano, la zona donde más se va a lesionar es la zona por debajo de la rótula, la zona más débil o más. Ahí colocaremos nuestro transductor y veréis una imagen típica donde veréis el tendón rotuliano con dos zonas, una zona más superficial, más oscurita, menos hiperecoica, y una zona más profunda, más hiperecoica. Esta zona delgada superficial es la proyección del cuadricipital, que coge por encima de la rótula y continúa por el rotuliano hasta insertarse en la tibia. Esa era una imagen longitudinal, esta es una imagen transversal. Ahí veis todo el grosor del tendón rotuliano. Aquí tenéis una imagen donde hay una zona congruente con el dolor que contaba la paciente, y decimos lo mismo: debemos explorar el tendón con cierta tensión del tendón, puesto que las fibras, si están flojas, están arrugaditas, se ven un poco hipoecoico y pueden hacernos confundir con una lesión cuando no la hay. El cóndilo y la tróclea, para eso colocamos al paciente en una flexión forzada de la rodilla, la rótula se nos va a ir hacia abajo y hacia externo, y colocamos nuestra sonda transversalmente, tal como cuenta aquí el dibujo, y veremos una zona troclear donde podemos incluso medir el grosor, ver si hay geoda, ver si hay degeneración del cartílago, etcétera. Aquí tenéis un cartílago, el de antes tenía 8 años, este tiene 40, este tiene 70, casi. O sea que en el compartimento medial básicamente vamos a ver 3 cosas. Para el compartimento medial, igual que para la cadera, rotaremos un poco en rotación externa la cadera y un poco de flexión, 30 grados aproximadamente, y colocaremos la sonda longitudinal sobre la cara medial, y de esta forma veremos esta estructura. Básicamente veremos un ligamento colateral interno que tapiza superficialmente, y por debajo vamos a ver el menisco interno. Con ecografía no podemos sacarle mucho partido a los meniscos, a la meniscopatía. Sí que es cierto que cuando hay lesión del menisco va a haber en los recesos superiores e inferiores al menisco líquido parameniscal, una reacción parameniscal que nos puede poner en aviso de que ahí puede estar ocurriendo algo. Por lo menos en nuestra experiencia tampoco le sacamos mucho partido a la evaluación del menisco como tal. Así que ponemos la sonda en longitudinal y vamos a encontrar toda esta estructura, y podemos pinchar aquí a nivel por encima del menisco y por debajo del colateral interno, en caso de que encontremos pues una bursitis, un líquido, una retención de líquido, etcétera. La pata de ganso es otra estructura a conocer para poderla bloquear. Tenemos 2 formas de buscarla: simplemente colocando la sonda medial al retináculo o haciendo un seguimiento, que es como a mí me gusta hacerlo. Ahí tenéis la inserción de la pata de ganso, y por debajo quedaría una zona que en caso de lesión puede haber una retención de líquido ahí. Esta forma es muy sencilla y nunca deberíais fallar, porque vais a seguir el sartorio desde la mitad del muslo hacia abajo. De esta forma, aquí vemos el sartorio, vemos todo el componente vasculonervioso, cómo rodea el sartorio para safeno, cómo lo rodea por detrás, para dar las ramas infrapatelares y ya da la rama tibial. Y vamos bajando, cada vez el músculo es más pequeño, semitendinoso le ocurre lo mismo, y los dos van a formar un tendón común hasta que llega al hueso y ¡plop! Ahí tenemos ya la zona insercional de la pata de ganso. Ahí también lo podéis pillar tal que aquí, o periféricamente, etcétera, PRP, lo que estiméis, ¿no? Es una fórmula también muy sencilla, simplemente en vez de localizar aquí, que hay veces que nos cuesta, pues lo vamos siguiendo desde arriba. A nivel del compartimento lateral vamos a ver varios tendones: el colateral externo, vamos a ver
la cintilla y vamos a ver el tendón del bíceps femoral. El colateral externo, para eso colocaremos la pierna un poco en rotación externa, también flexionada, y vamos a encontrar una imagen tal cual. Vamos a encontrar el cóndilo, vamos a encontrar la parte tibial y un ligamento colateral interno muy delgadito que prácticamente no suele dar mucha patología. A nivel externo, cuando encontréis una persona joven que hace deporte y que tenga un dolor en la cara lateral de la rodilla, pensad siempre en una tendinopatía de la cintilla iliotibial. Como sabéis, esta cintilla es común para el glúteo mayor y para el tensor de la fascia lata y se va a insertar a nivel tibial en el tubérculo de Gerdy. Entonces, en esta misma proyección también podemos ver el menisco externo. Aquí tenemos la parte tibial, aquí tenemos la parte femoral y la zona de fricción suele ser aquí en el cóndilo femoral o una tendinopatía insercional aquí en el tubérculo de Gerdy. Y por debajo podemos ver el menisco. Y tendríamos la cintilla iliotibial insertándose en el tubérculo y el menisco. Bueno, pues podemos pinchar aquí o podemos pinchar superficial en función de nuestras necesidades o por encima del cóndilo y por debajo del cóndilo, en fin, en función de lo que estemos explorando. Aquí tenéis lo mismo, ponemos la sonda encima de la cintilla y podemos pincharlo por debajo o por encima. En cuanto al tendón del bíceps femoral, es un tendón que no encontramos en nuestra práctica habitual, mucha patología asociada, pero bueno, la fórmula es muy sencilla, es encontrar la cabeza del peroné, colocar la sonda en longitudinal y seguir el trayecto del bíceps femoral, ¿vale? Seguir hacia atrás y aquí tenéis la inserción del bíceps femoral y la posibilidad de infiltrar tanto por debajo como por encima en caso de una tendinosis insercional que nosotros no vemos mucho. Por último, en el compartimento posterior, nada más que vamos a centrarnos en el quiste, archiconocido quiste de Baker, que no es otra cosa que una herniación de la cápsula articular hacia posterior en un ojal que se presta a ello entre el semimembranoso y el gastrocnemio medial. Esa zona resiste menos presión y es por donde se va a herniar la cápsula articular, dando lugar a ese conocido quiste de Baker. El quiste de Baker, lo dicen la gente que trabaja con nosotros, que no es una causa, es una consecuencia de algo que está pasando intraarticular. Vaciarlo está bien porque descomprime, pero hay que tratar la causa. Tenéis un vídeo de, bueno, pues un quiste, lo pinchamos lo vimos tan grande que directamente le metimos una boca del 18, porque muchas veces tiene dentro tejido fibroso. Con la evolución del quiste se puede incluso hacer más duro y cuesta más trabajo extraerle el líquido que tiene dentro. Bueno, pues se extrae y seguidamente lo que hicimos fue ponerle un poquito de anestésico local y un corticoide. Cuando apoyéis la sonda, apoyarla con cuidado, sin mucha presión, porque muchas veces la propia presión exprime el quiste y te dejas líquido en el receso anterior que te lo devuelve en cuanto que tú sueltas la sonda un poquito. Aquí tenéis el momento en el que se inyecta un poquito de líquido con anestésico local y corticoide, y cuando estoy extrayendo el catéter dejo de hacer presión y veréis durante un milisegundo cómo se llena más, o sea que ahí había más líquido que se podía haber vaciado. Y por último, en cuanto a la patología bursal, tenemos varias bursas. La prepatelar, típica caída sobre la rótula, duele muchísimo y se inflama muchísimo y es fácilmente drenable. Una rotuliana, la tenemos por encima y por debajo del tendón rotuliano, que se puede asociar a tendinosis calcificante del rotuliano, suele haber ahí una reacción bursal acompañante. Y una que ya ha explicado Jorge, que es la suprapatelar, ¿vale? Pues listo.